gusto verlo esta mañana aquí en la casa del Señor. El tema de esta predicación, hermano, es perdón total y la confesión de pecado. Perdón total y la confesión de pecado. En la Biblia hay algo que se llama doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. Son aquellas enseñanzas que en la Biblia están y que están establecidas para que los cristianos nacidos de nuevo podamos vivir a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante porque este tipo de doctrinas, como son la doctrina del perdón, la salvación, la gracia, etcétera, son doctrinas o enseñanzas que sirven para vivir la vida cristiana. Pero muy importante es que antes que lleguemos a lo que son estas doctrinas, nosotros hayamos tenido un encuentro con Jesucristo, porque existe la posibilidad que aprendamos a vivir la vida cristiana sin haber nacido de nuevo. El propósito de la primera epístola del apóstol Juan es que el cristiano, escuche esto, el apóstol Juan en esta primera carta, el propósito es ofrecer al cristiano nacido de nuevo las evidencias que le permitan ver que él es salvo, o que usted es salvo, o salva, en el caso de las hermanas. Creo que en este lugar nadie viene a perder el tiempo. Sería impensable o incongruente que vengamos cada culto de domingo o cada culto de martes para reunirnos y confraternizar y pasar un momento muy bonito. Creo que nadie viene a eso. Todos venimos con un propósito. Primero es adorar a Dios, conocer a ese Dios que adoramos. Entonces, para mí sería muy terrible como pastor el saber que gente en este lugar esté sentado en una silla y no haya alcanzado la salvación. Lo cierto es que yo soy responsable de lo que predico delante de Dios. Un día voy a entregar cuentas, pero usted es responsable de lo que escucha y también le entregará cuentas a Dios de cada predicación que usted escucha. Eso es muy importante, no lo pierda de vista. Yo soy responsable de lo que predico y cómo predico, pero usted es responsable de lo que predico, de lo que escucha, perdón. Y recuerde que a mayor conocimiento, mayor ¿qué? Responsabilidad. Esta hora vamos a ver algo muy importante, porque los cristianos muchas veces no logran entender este pasaje que hemos leído, que encierra los últimos versículos del capítulo 1 de Juan. Y donde encontramos un tema muy importante, y es la confesión de pecados. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, porque algunos dicen, bueno, yo ya le perdí perdón a Dios de mis pecados, no tengo por qué estarle perdiendo perdón a Dios cada rato de mis pecados. Una vez lo hice y con eso es suficiente. Algunos han tomado esa línea, la cual no se puede tomar a la luz de la palabra, porque tenemos que entender muchos textos que la palabra de Dios encierra. Deje un apartado ahí y vamos a buscar Colosenses capítulo 2 versículo 10. Le invito a que deje un apartado ahí en Primera de Juan. Vamos a tener un poco de introducción. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Porque el versículo 8 de Juan 1, en lo que usted busca Colosenses 2, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una línea que el apóstol Juan está trazando para que todos los cristianos nacidos de Dios, aquellos creyentes, puedan entender que una vida en la cual confesamos nuestros pecados debe de ser un distintivo de un cristiano nacido de nuevo. Se traza una línea y esto hace que separemos el verdadero cristiano del que no lo es. Dice el apóstol Pablo, en Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunta: ¿qué significa estar completos en Cristo? ¿Significa que ya no tenemos problemas? ¿Significa que ahora que somos de Cristo todas las cosas van a salir muy bien? ¿Significa que ya no nos vamos a enfermar? Estar completos en Cristo significa que entonces no habrá dificultades y que la vida será una vida de color de rosa. No, la respuesta es no.
Lo que significa completos en Cristo significa que el perdón que recibimos de Cristo es completo, que la salvación es completa. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Pero algo importante que vamos a ver es de que el perdón que recibimos de Dios cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ese perdón es irrevocable, no puede cambiar. Ese perdón que recibimos de nuestro Dios es un perdón que nos ayuda a una salvación. Pero entonces, pastor, ¿de qué perdón nos habla Colosenses? ¿Y por qué el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos? Si nos perdonó una vez, ¿por qué tenemos que estarlo confesando constantemente? Eso es lo que vamos a explicar esta mañana con la ayuda de Dios. Vaya buscando Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Porque en la Biblia vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios algo muy importante dentro de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver que en la Biblia hay dos tipos de perdón. Usted debe de saberlo como hijo de Dios. A los que anotan, el primer perdón o el pecado que Dios nos perdona o que recibimos de Dios es un perdón que recibimos en cuanto al juicio de Dios. Es el primer perdón. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recordemos que según dice Romanos 3, que no hay nadie que busque a Dios, que no hay justo ni aún ni uno. Quiere decir entonces que fuera de Dios todos los seres humanos vamos a una condenación eterna y a un juicio delante de Dios. Cuando Dios nos perdona, Él nos hace libre de ese juicio. Ese es el perdón del juicio. Y el segundo perdón que vamos a revisar, lo que es el que encontramos en la epístola de Juan, es el perdón por la santificación. ¿Por qué? Por la santificación. Encontramos entonces que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ¿me ayuda a leer? Ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dice, hermanos? Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido de los cristianos o cristianas que le ha entregado su vida a Cristo, la Biblia declara que no hay ninguna condenación para usted. Dios estableció que aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, no hay ninguna condenación, no hay ningún juzgado, ninguna sentencia en este mundo o fuera de este mundo que nos pueda condenar. Ya la muerte está vencida. Vamos a pasar o a experimentar la muerte en esta tierra o en este mundo, pero nada nos puede separar de Cristo Jesús. Dice el texto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que hemos nacido de Dios y que hemos sido perdonados, ese juicio que Dios tiene para este mundo que rechaza constantemente a Dios, nuestro hermano Yair hacía un comentario y ese es cierto. Como pastor nos ocupa y nos preocupa el saber que la gente no quiere saber de Dios. Pero lo que estamos viendo en la actualidad es de que el ser humano vive una vida alejada de Dios y no le interesa a Dios. Pero no por eso tenemos que dejar de predicar. Nos seguimos predicando y hay que seguirlo haciendo hasta que Dios lo permita. Ahora, vea el versículo 28 ahí mismo en Romanos 8. Porque si el versículo 1 nos habla que no hay ninguna condenación, el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Este versículo lo que nos dice es que aquellos que han nacido de Dios no tienen problemas desde la perspectiva de Dios. Porque aún los errores y dificultades van a ayudarte para que tú crezcas y madures. Porque para Dios, lo que los hijos de Dios viven, tienen propósitos cada experiencia y cada situación que les toca vivir. Entonces, todo lo que nosotros hacemos desde la perspectiva de Dios va a ayudarnos para crecer, para madurar. Dice el texto 28, a los que conforme a sus propósitos son llamados. 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿qué dice? La Biblia dice que aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, tenemos un fin, y es llegar a la imagen de Cristo Jesús. Todos vamos
causados a ese lugar a crecer y a tener la imagen de Cristo. Según el texto dice, los que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia determina que los cristianos nacidos de Dios tienen que llegar a la imagen de Cristo, un hombre el cual glorificó al Padre. Y el versículo 30, ahí mismo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna condenación. Si Dios te llamó, Él te perdonó. El juicio que había para aquellos que estaba destinado por no creer en Dios, si tú ya eres cristiano, ya no hay nada que aplique a ti. Por eso es de que el texto dice el 31, algo contundente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya Dios te perdonó, nadie te puede hacer nada. La salvación no se pierde, pero sí se puede desechar. Es cuando encontramos la apostasía. ¿Qué significa, pastor? Si yo soy salvo, ¿pierdo la salvación? No, la salvación no se pierde, pero el cristiano sí puede desechar, dejar, abandonar de manera deliberada la salvación. Y eso es lo que la Biblia le llama apostasía. Apostasía es desligarse de algo, desunirse de algo. Yo le hacía una pregunta: ¿quién se divorcia? ¿Quién es? El que no está casado, ¿de qué se va a divorciar? De nada. Entonces, ¿quién va a apostatar? El que estuvo un día en un templo, el que un día levantó su mano, el que un día caminó con Dios. Ese sí se deslinda de las cosas de Dios. Ahora, no siempre tiene que dejar el templo. Aún en la misma banca puede estar ahí sentado y estar lejos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que entendamos nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora dice el 33, ahí adelantito vamos a avanzar en esta introducción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Y la respuesta es: Dios es el que justifica. Es decir, no hay nadie ni nada en el mundo que pueda acusar a aquellos a los que Dios ha perdonado. Allí mismo en Romanos capítulo 4 versículo 7, lo que está diciendo la Biblia en Romanos 8, hermanos, vaya buscando Romanos 4, 7 y 8, es que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, esos pecados son perdonados continuamente, por siempre. El perdón es irrevocable. Dice Romanos 4, 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas. Usted y yo somos felices y dichosos. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué? Nos ha perdonado. Bendito sea Dios, que cuando un día venimos a sus pies, Él nos perdonó todos nuestros pecados y nos echó a lo más profundo de la mar. Ya no hay condenación para nosotros. A Dios gracias por ello. Dice el texto: y cuyos pecados son cubiertos. El 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. ¿Qué dice? Es una felicidad. Y eso debe de producir paz en nosotros. A Dios sea la gloria que nos ha perdonado. Ya no tenemos la condenación del infierno. Ya no tenemos que sufrir en la eternidad. A Dios gracias por ello. No lo merecíamos, pero Él nos perdonó. Lo que el perdón significa es pasar por alto las cosas hechas. El Salmo 32, 2 o 1 y 2, no lo busques, se lo leo yo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora sí vamos a regresar a 1 de Juan 1:9, estableciendo que en la Biblia hay dos tipos de perdón: el perdón que Dios da para no enfrentar su juicio eterno, y el perdón por la santificación, que es el que está abordando el apóstol Juan en su carta 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 1:9, ¿está conmigo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice, hermanos?
Lo que el texto está diciendo es que los verdaderos cristianos son personas que están habituados a pedir perdón. ¿Por qué? Porque los cristianos fallamos, ¿cierto o no? Yo en una ocasión lo ilustré de esta manera. En la casa, cuando está la hermana, regularmente cuando comemos, ¿qué se ensucian? Los platos. Y después de que se ensucian los platos, ¿qué hay que hacer? Hay que lavarlos. Nadie come en platos sucios, ¿cierto? Bueno, los seres humanos convivimos con gente y regularmente ofendemos o nos ofenden. Es algo normal, ¿cierto? Entonces, como todos los días tenemos diferencias, nos agreden o agredimos, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Pedir perdón. No puedes vivir si no pides perdón o recibes perdón. Lo que el apóstol Juan dice que debe de haber una característica en la vida del cristiano. Tenemos que aprender a pedir perdón. Yo siempre he dicho, yo no logro entender que llegue alguien al templo que es cristiano, le hablo a los cristianos, y que llegue y se siente en su silla sin que pase al frente o en su silla ponerse a cuentas con Dios. Yo no logro entenderlo. La palabra de Dios nos dice que somos llamados a vivir una vida constantemente en perdón. Mire cómo lo plasma Jesucristo en Lucas capítulo 11 versículo 2. Vaya buscándolo, hermanos. Lucas capítulo 11 versículo 2 al 4. Y encontramos un tema que es el Padre Nuestro. ¿Cuántos se lo saben del Padre Nuestro? Jesús habla acerca o les da respuesta a los discípulos cuando le preguntan cómo debemos de orar. Y dentro de la oración Jesús toca un tema muy importante en el versículo 4. Les leo del versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Póngate en el 4. Y perdónanos nuestros, ¿qué dice? Pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿De qué perdón habla aquí Jesús? La respuesta es el perdón por la santificación. El Padre nos lleva a revisar que nuestras vidas tienen que pasar por el proceso de aprender a pedir perdón. No por el perdón que nos exime de la condenación eterna, sino por aquel que ofendemos a los demás. Lucas dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces encontramos que el perdón de la santificación es un perdón que tenemos que estar confesando constantemente nosotros. Si no lo hacemos, entonces tenemos un problema muy fuerte. Vamos a ver un texto más donde Jesús ilustra esto, y está en Juan capítulo 13 versículo 1 en adelante. También acompáñenme a este pasaje, hermano. Juan capítulo 13. La palabra santificación significa apartado o separado para Dios. Ahora, este es algo que tiene que vivir todo el tiempo el cristiano hasta que parta de esta tierra. Y aquí encontramos un pasaje donde Jesús emplea un par de ilustraciones para hablarnos de lo que es el perdón de pecados, del juicio y el de santificación. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasasen de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí encontramos un pasaje donde nos habla de una ceremonia judía que es el lavado de los pies. Jesús está con sus discípulos y él comienza esta ceremonia a lavarle los pies a sus discípulos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí el tema de lavar de este versículo 7, lo que habla es del perdón. El perdón por el juicio. Si yo no te perdono, Pedro, tú no puedes ser parte del reino de Dios. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque, ¿qué dice? No todos. Lo que ilustra este pasaje que hemos leído es el perdón. El perdón que nos justifica y que ya no nos lleva a la condenación. Pero lo que Dios quiere es que entendamos que nosotros constantemente fallamos, y que cuando venimos al perdón por la santificación, lo que recibimos de Dios es paz y consolación. ¿Escuchó eso? Cuando nosotros practicamos el perdón por la santificación, lo que recibimos de Dios es paz y consolación. ¿Se recuerda usted el caso de David con Betsabé? ¿Sí se recuerda? David tuvo una cuestión con Betsabé. Betsabé estaba casada y David tuvo adulterio con Betsabé. Esa relación produjo consecuencias muy fuertes. Vamos a buscar el Salmo 51. Dejo un apartado ahí. Salmo 51. El contexto es de que David había pecado, y en ese pecado Dios lo confronta. Pero David experimentó algo que Dios quiere que aprendamos en este día nosotros. El contexto es de que David había pecado, pero él sabe que tiene que pedir perdón. Este perdón es por la santificación. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? Ahora pregunta, ¿el pedir perdón a Dios nos quita las consecuencias del pecado? No. Es decir, el pecado de David no le quitó las consecuencias. ¿Cuáles fueron? Que el hijo muriera. ¿Sí se recuerda? O sea, el hijo murió. Lo que David encontró en este perdón por la santificación fue el consuelo y la paz de Dios. Vea el versículo 3. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David entendió que cuando él cometió un pecado, no podía quitarlo, está ahí en su mente, lo está consumiendo, no lo deja crecer, sabe que tiene que enfrentar algo que hizo él. Y es aquí donde Dios quiere que aprendamos nosotros. Todos fallamos, el pastor también falla y se equivoca como ustedes. Pero Dios quiere que aprendamos que si tú no aprendes a confesar tu pecado, tú cargas las culpas y no encuentras consuelo y paz de Dios. 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y siento un dolor muy fuerte David, porque ya le ha fallado a Dios, porque su pecado lo está consumiendo. Y lo que Dios quiere mostrar en ese momento a David es de que él es el único que puede cambiarle y darle consuelo en todo momento. Allá atrásito el Salmos 32, que es un salmo paralelo a este Salmo 51, que nos habla del momento en el cual David recibe el perdón de Dios. El versículo 5 del Salmo 32: mi pecado te declararé, dice David, y no cubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad. ¿Qué dice? El apóstol Juan lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. David dice: yo lo confesé y tú me perdonaste. Encontró consuelo, encontró paz. Hoy tenemos un grave problema entre el cristianismo.
fallamos, pecamos y no pasa nada. Por eso es que el cristiano comienza a marchitarse y a secarse. Pero cuando experimentamos que el pedir perdón a Dios constantemente cuando fallamos nos va a dar paz y tranquilidad en cada momento, hermanos. Y es lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana y que debe de estar presente en cada uno de los cristianos en nuestra vida. Vamos a un pasaje más que está en Proverbios capítulo 28, versículo 3. Lo que Dios quiere cuando aprendemos a practicar el perdón por la santificación es restaurar el gozo y la paz que un día perdimos por haber pecado, hermanos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Ya lo tiene, hermano? Un texto muy importante. A veces lo leemos, lo aprendemos, pero no lo entendemos. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Esto lo dice Dios. Si tú piensas ocultar tu pecado, no tendrás prosperidad, y hablamos desde espiritualmente. Nunca tendrás paz. Si Dios ya te viene hablando que aquí has fallado y Dios dice tienes que ponerlo y confesarlo, es por nuestro bien. Dice el Proverbios, más el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice, hermanos? Misericordia. Lo que Dios quiere es que restaurar el gozo que se pierde cuando pecamos. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados constantemente, hermanos, y no tener problemas con ellos. Vamos a regresar al pasaje de Juan, primera de Juan, para ir concluyendo esta parte. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cristianos, si nosotros decimos yo no tengo por qué pedirle perdón a Dios, te estás engañando, porque todos fallamos. 9. Si confesamos nuestros pecados por la santificación, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que aprendamos que en cada momento que estamos a cuentas con Dios, estamos siendo limpiados y lavados de aquello que ofendemos a Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El cristiano que no pide perdón todos los días, entonces algo está mal en tu vida y es muy probable que entonces estés muy lejos de la salvación. Vamos a concluir con un pasaje que está en Hebreos capítulo 12, hermanos. Vamos a ir cerrando este tema. Hebreos capítulo 12, donde nos habla acerca de poner nuestra vista en Cristo Jesús, pero que aborda un tema muy central y muy importante, y es el tema de la disciplina, donde entra también el perdón. Dice el versículo 6: porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, aquel que ha pasado por el perdón, por la santificación, entra a un lugar como hijo y entra en la disciplina, dice la palabra de Dios. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos que entender que cuando vivimos en Dios su perdón constantemente, tiene que haber una disciplina, y es el perdón. Cuando en lo natural un hijo comete un error, ¿qué es lo que pasa? Tiene que el hijo ir: papá, me equivoqué, discúlpame, voy a cambiar. Si en nuestra vida no hay disciplina y en eso no hay perdón, entonces estamos lejos de Dios. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y parte del ejercicio cristiano es aprender a confesar nuestros pecados. Yo le pregunto a la congregación, en la semana que hemos terminado, ¿hemos fallado? Claro que hemos fallado.
Hemos cometido errores. Dios dice, si tú cometes errores, si tú infringes cosas, tú eres llamado a pedir perdón a Dios, para que encuentres paz y gozo, para que se restaure tu vida. Si tú no lo haces, entonces algo está mal con tu salvación. No estás viviendo dentro de la gracia.